¿Está bien? Como que ellos estaban escribiendo, por eso ellos escribieron sin destruir, los imperios sin destruir ni anular su propia individualidad. Sigue, ayúdame, hermano. Sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales. Entonces, cuando estos autores, llamado Pablo, llamado Ezequiel, cualquiera de ellos, empezaron a escribir sus libros por las circunstancias diversas que acontecieron, Pablo escribió una carta a tal iglesia, ¿no? Todos estos libros, hermanos, que fueron escritos, Dios los inspiró, es decir, les sopló, les dio ese aliento de vida para eso. Pero a la vez, ellos no estaban, a ver, Señor, dance, ¿no? ¿Qué me dice para escribir? Ellos escribieron de acuerdo a su perfil, su interés literario, sus intereses personales, porque inclusive usted ve que habla, ¿no?, de sus crisis, de sus preocupaciones por la iglesia, especialmente Pablo. Y Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento. Eso es lo más interesante. Ellos escribían, pero era Dios detrás de ellos inspirando lo que iban escribiendo. A pesar de que ellos escribieron en poesía, a pesar de que escribieron una narrativa, a pesar de que ellos escribieron un problema, una crisis, mientras escribían, presumiendo que ellos hacían, lo que entendemos que Dios los estaba inspirando, provocando en ellos que escriban de esa manera. Bajo la guía de Dios se produjeron ¿cuántos libros? 66 libros. ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? 27. Del Antiguo Testamento 39. Y del Nuevo Testamento 27. ¿Está bien? Esos 66 libros trasciende una fascinante continuidad. Es decir, hermanos, como que todo se relaciona uno con otro, y una constante evidencia, y escuchen esto, de la obra del Espíritu Santo dirigiendo sus escritos. Mientras ellos escribían algo como Moisés, ¿no? La descripción de la creación, lo que pasó con el pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio son 5 discursos que expresa Moisés. Deuteronomio son discursos. Él está haciendo un recuento a su pueblo de todo lo que habían acontecido y le estaba volviendo a declarar lo que habían hecho. Mientras ellos escribían, hermanos, esto se entiende que es el Espíritu Santo de Dios guiando lo que ellos escribían, a pesar que lo escribían como si fuera suyo, guiando cada uno de sus escritos. Pues eso se llama inspiración. Dios inspiró en ellos. ¿Está bien? ¿Se entiende, verdad, hermanos? Sí. ¿Por qué es importante eso? Porque hay otras teorías que vamos a ver ahorita que cuestionan un poco esa realidad. Hay teorías que cuestionan esa realidad. Muy bien. Aunque escrita por medios humanos, la Biblia es el mensaje de Dios al hombre, más bien que un mensaje del hombre para su prójimo. Entonces, cualquier autor de cualquier libro escribe pensando en su prójimo, ¿no? Quiere vaciar su conocimiento, quiere describir algo de su experiencia, pero este no es un libro escrito de hombres para hombres, es un libro de Dios usando hombres para hombres. ¿Está bien o no? ¿Amén? Ahora, en cada detalle, Dios guió a esos hombres de tal forma que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios intentó o provocó que escribieran. Y como resultado tenemos pues esta Biblia. Entonces, hermanos, el argumento general es este, ¿no? Personas a través de la historia que tuvieron una relación con Dios y Dios lo usó para que escriban libros bajo diversas circunstancias, bajo el estilo que ellos querían, porque el Salmos es pura poesía, por ejemplo. Usted ha leído el Salmo 119, o al menos lo conoce, el Salmo 19, bien largo, ¿verdad? Y el Salmo usted va a encontrar unas palabritas arribita, Aleph,
escribe algo. Bet escribe algo. Camel escribe algo. Es una especie de acróstico. ¿Entiendes lo que es un acróstico? ¿Sí? Usted pone una letra A, la letra A, y escribe palabras. A escribe palabras. Aleph es el abecedario hebreo. Aleph es A, ¿no? Bet es B, ¿no? Y así sigue. No tiene todos los consonantes que tenemos, pero ese más o menos es la escritura. Entonces, usted imagínese una poesía tipo acróstico. Al traducirlo al español no se ve el acróstico porque es otro idioma, ¿me entiende? Pero fue escrito así, de esa manera. Escribió como poesía. Algunos escribieron sus grandes dolores o preocupaciones, y a la vez también todo eso, hermanos, Dios los inspiró, ¿ya? Para que usted y yo ahora tengamos a la mano lo que llamamos la Biblia. La pregunta que resalta es: ¿cómo puede un autor humano, registrando sus propios pensamientos y conocimientos, ser guiado para escribir exactamente lo que Dios quiere que escriba? Ese es el famoso misterio de la inspiración. La palabra inspirar también tiene que ver con soplar, ¿no? ¿Ya? Y esto es importante. Entonces, como si, póngale que ahorita se siguiera escribiendo un libro de la Biblia, ¿no? Sabemos que ya está todo listo, ¿no? Me voy a parar el canon es regla, la regla que los primeros padres de la iglesia dijeron: son estos libros y ya no hay más. Por eso algunos hablan ahí, pero hay el libro de Enoch, o hay el libro de tal. No están en el canon, es decir, en lo que decidieron los padres de la iglesia, cuáles son inspirados por Dios. Hay muchos libros. ¿Usted recuerda la última palabrita que dijo Juan? A ver, veamos en Juan, último capítulo. Interesante lo que dice en Juan en el último capítulo. En el capítulo 21, verso 25. ¿Alguien lo puede leer? ¿San Juan? Sí, 21, 25. ¿Qué dice? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo habría los libros que se habían escrito. ¡Wow! ¿No? Tremendo. ¿Cuántas cosas podría haberse dicho de Jesús y más escritores hubieran habido? Pero Dios permitió que solamente tomara estos 4 autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sus escritos como inspirados por Dios. ¿Está bien? Entonces, hermanos, ha habido más libros, pues aparece, uno me habló del libro de Enoch y otros libros, pero no son parte del canon. ¿Qué significa canon? La regla de lo que midieron los primeros padres de la iglesia, cuáles eran inspirados y cuáles no. ¿Está bien? Inclusive los libros de los apócrifos que llamamos, que la iglesia católica utiliza, Tobit, Macabeos y todo lo demás que aparece allí, creemos que no son inspirados por Dios. Más que nada porque si usted busca algunos libros, tiene algunas contradicciones con toda la regla que dice la Escritura. Es por esa razón que nos mantenemos en estos 66 libros. Por ejemplo, se argumenta que Pablo le escribió 3 cartas a los colosenses, si no me equivoco, 3 cartas, pero en la Biblia solamente aparece ¿cuánto? 2. No, a los colosenses. Uno, ¿no? Pero ahí está, la gente pregunta cuál es la primera, la segunda, la tercera. Entonces, hermano, muchas especulaciones hay. Lo que reitero, lo que creemos y nos sostenemos en ello, porque no solamente dijeron no, estos son, sino porque todos tienen una relación unos con otros, y por eso la Biblia es infalible, eso que vamos a ver más adelante, no tiene errores, ¿ya? O la inerrancia de la Biblia no tiene errores. ¿Está bien? Dios usó la pregunta de cómo puede un autor humano, registrando sus propios pensamientos y sus conocimientos, ser guiado para escribir exactamente lo que Dios desea que escriba. Ahí donde justamente viene la teoría de la inspiración.
La que nosotros sostenemos es la de inspiración verbal y plenaria, ¿ya? Si ustedes lo tienen en su Biblia, en su material, ahí está. Quería justamente reiterarles eso, hermanos. Mi propuesta de enseñanza es que usted no tenga esto como herramienta para lectura, ¿sí? Pero trato de simplificar las ideas principales aquí para que podamos ver. ¿No saben? Ahí. Inspiración verbal y primaria es una de las teorías, es la que nosotros nos sostenemos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. ¿Está bien? ¿Qué significa la inspiración verbal y plenaria? Verbal entendemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que habló? ¿No? Plenaria es plenitud, lo todo, ¿ya? Significa que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. ¿Qué estamos hablando aquí? Que cada palabra de la Escritura Dios la inspiró. Es por eso que los cristianos, cuando estudiamos la Biblia, nos interesa mucho qué significa cada palabra. Ahora, un paréntesis al respecto. La traducción de los idiomas griego y hebreo que se escribió en la Biblia son lenguajes antiguos, ¿ya? Antiguos. Entonces, descubrir su significado, hay que aprender el idioma, a menos de habla diferente a la de ellos, e investigar qué sentido tuvieron en ese tiempo. Y resulta de que muchas de las palabras del griego y del hebreo no pueden traducirse al español. ¿Me entienden? No tienen cómo traducirse, por eso a veces te va a encontrar palabras que nos generan un poco de confusión. Es que la palabra, por ejemplo, como la palabra amor, ¿no? La palabra amor, nosotros usamos la palabra amor para muchas cosas, ¿no? Amo al perro, amo a mi pareja. Creo que lo comparan, ¿ya? Pero usamos la misma palabra. En cambio, usted sabe bien, por lo que ya conocen, la palabra amor en la Biblia, especialmente en el griego, tiene varias palabras que definen la intención de lo que se dice. Por ejemplo, la palabra ágape se dice que es el amor de Dios. Es una palabra fuerte. Yo te amo, pero con palabra ágape, te amo con el mismo amor de Dios. En Filadelfos, ¿no? La isla de Filadelfia es amor entre hermanos, ¿sí? Entre hermanos. Entonces nosotros no podemos no decir te amo como hermano, quizás así funciona, pero es una sola palabra, ¿no? Eros tiene de erotismo, erótico, que es el amor casi de pareja, y así empiezan a argumentar. Y hay muchas palabras, hermanos, que no se pueden traducir al español. Ahora recuerden que la Reina Valera, que comúnmente usamos, la Biblia esa no, Reina Valera, es la primera que fue, no, la que se cree que la que tiene más claridad de la traducción de los idiomas originales al español, pero con todas esas limitaciones. ¿Está bien? Si usted lee, por ejemplo, un pasaje de Lucas, y a mí siempre me llamó la atención cuando dice: el que no aborrece más a padre, madre, mujer, esposa, hijos. Usa la palabra aborrecer. Para nosotros latinos, ¿no? Que hablamos a la española, aborrecer, ¿qué significa? ¿Qué connotación tiene en mi cabeza? Odiar, ¿no? La palabra más fuerte es odiar. Pero bajo el contexto de la Escritura es preferir a alguien más que al otro. Entonces la exigencia divina es: Dios quiere que lo preferamos más a Él que a padre, madre, mujer, esposa. ¿Entienden la figura, verdad? Entonces, hermanos, lo que sí queremos que cada palabra ha sido guiada por el Señor, eligió cada palabra para los escritos originales. Es por eso que cuando estudiamos la Biblia, a ver lo que Dios nos ha puesto con la cabeza de maestros, tratamos de investigar aún las palabras, los términos. Recuerden que fue escrito también en otro tiempo de la historia, ¿sí? Muy diferente a nuestro tiempo.
usted y yo no conocemos el clima de esas zonas, que es diferente también a las nuestras, los horarios, cómo eran sus casas, cómo eran sus ocurrencias. ¿Sabía usted que hay hasta palabras que se asumen que fueron groserías dichas por personajes en la Biblia? Y usted dice, no, imposible que haya una grosería. ¿Ah? Pero hay algunas que aducen como si fuera una grosería en ese tiempo. Es una que dijo Elías burlándose de los profetas de Baal, ¿no? Burlándose de los profetas. ¿Ah? Entonces, todas estas apreciaciones fueron por gente humana, como usted, como yo, pero creemos que Dios de una u otra manera permitió esa humanidad de inspirarlo para que escriban cada palabra de la Escritura. ¿Por qué cree que dice la Biblia? Ni una jota, ni una tilde, usando términos de las Escrituras más pequeñas que vamos a ver en un instante. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Se entiende, verdad? Bien, aunque varios libros de la Biblia reflejan las características personales del escritor, su estilo y vocabulario, con frecuencia sus personalidades están expresadas en sus pensamientos y opiniones. Es decir, todo lo que ellos ponen son ellos mismos, hermano, ¿ya? Son ellos mismos, pero detrás de ellos le estamos diciendo que Dios los inspiró. Amén. La doctrina de la inspiración plenaria, que significa completa inspiración, sostiene y afirma que Dios lo dirigió de tal forma que todas las palabras que fueron usadas lo fueron igualmente por Dios e inspiradas por Él. Bueno, está reiterando un poco el tema de cada palabra. Reitero, hermano, por eso los cristianos somos estudiantes de la Escritura. Y hay que entender las palabras, hay que entender la cultura, hay que entender la manera como fueron escritas, en qué circunstancias ya fueron escritas. Muy bien. Por lo tanto, la Biblia puede ser considerada como una precisa y exacta declaración de la verdad divina. Ya le dije, el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? ¿El Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito? En el hebreo, y el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Estos escritos de la Biblia que usted y yo tenemos pueden entonces ser aceptados como la verdadera palabra de Dios. Amén. Y es el intento, justamente, que Dios usó esta escritura para comunicarse con las personas. Es por eso que Jesús le dijo a los fariseos, ¿no? Escudriñad las escrituras, ¿no le dijo? Porque ellos hablan de mí. ¿Recuerdan o no? Escudriñan, o sea, escarben, ¿no? La Biblia, ellas hablan de mí. Y usted dice, recuerda que no había Nuevo Testamento todavía, por si acaso. Y él está hablando del Antiguo Testamento. ¿Está bien o no? Todavía cuando Jesús habló eso, no existía el Nuevo Testamento. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Entonces, cuando quisieron saber cuándo iba a venir el Mesías o el Salvador, tenían que haber escudriñado la Escritura. Y había señales, ¿no? Como la señal pues, de esa estrella y qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso tenía, hermanos, que ver, pero obviamente ellos no se preocuparon por eso. Hasta aquí, hermanos, esa es la teoría que nosotros creemos, ¿ya? Es la teoría de que la Biblia es inspirada por Dios de una manera verbal y plenaria, que significa que completamente todo ha sido inspirado por Dios. Obviamente, hermanos, hay otras teorías que no las aceptamos, pero existen esas otras teorías. Dos, la teoría mecánica o del dictado. ¿Qué sostiene? Que Dios realmente dictó la Escritura y que los escritores de la Biblia actuaron como taquígrafos, ¿no? O mecanógrafos. ¿Qué significa eso? La teoría mecánica o del dictado. ¿Qué está tratando de decirnos? Que Dios, ¿no? Dictaba y ellos escribían. No refleja la identidad del autor. No refleja la
la identidad del autor. Sencillamente Dios dictaba y ellos escribían. Esta es una teoría de algunos que dicen que la Biblia no ha sido inspirada, como lo que acabamos de aprender. Nosotros creemos que Dios utilizó sus pensamientos, su estilo, sus sentimientos, lo que quisieron escribir. Dios inspiró, estaba detrás de ellos poniendo las palabras que tenían que poner. ¿Está bien? Entonces, esta teoría de la mecánica o del dictado que dice que Dios simplemente mandaba que escribiesen y ellos lo copiaban, no es una teoría que aceptamos. Ahora, de hecho, que sí existe en la Biblia pasajes donde Dios dictó, ¿sí o no? Eso también, eso sí hay, ¿verdad? Hay varios pasajes que Dios escribe esto, ¿no es así? Eso sí es cierto, ¿no? Pero la mayor parte no se ve que ha sido dictado, sino ellos escribieron. O sea, si hay partes dictadas, está ahí inclusive escrito, pero no es así del todo, no hay un dictado directo. Muy bien, se entiende esta teoría, ¿verdad? La otra teoría es la inspiración parcial. Indica que solo parte de la Biblia es inspirada. Por ejemplo, las porciones reveladas de la Biblia que se refieren a la verdad divina. O sea, para ellos todo lo que se refiere a la verdad de Dios, eso es inspirado. Pero no aceptan la parte histórica, geográfica, científica que aparece en la Biblia. Eso sí no. Entonces, cuestionan también, hermanos, esta verdad de la inspiración. Obviamente es una teoría que nosotros no aceptamos. Creemos que todo es inspirado por Dios. Si usted ha leído la Biblia, espero que usted termine de leer toda la Biblia completa, va a darse cuenta de eso, hermano. Que aún, por ejemplo, cuando aparecen los grandes imperios en la Escritura, al final todos fueron instrumentos de Dios para su propósito, ¿no? Para su propósito. El gran imperio de los egipcios, Dios lo utilizó para que Dios muestre su poder. Interesante, ¿no? Muy bien. 4. Inspiración neo-ortodoxa de la inspiración. La opinión, neo-ortodoxa de la inspiración. Sin negar necesariamente que existen elementos sobrenaturales en los escritos de la Escritura, esta opinión reconoce que hay errores en la Biblia y de esa forma la Biblia no puede ser tomada literalmente como verdadera. Entonces hay grupos que dicen no, ciertamente hay cosas sobrenaturales de Dios, pero la Biblia tiene errores. ¿Ah? Y ahí hay una preocupación, hermano, porque inclusive, no sé si usted por allí habrá escuchado, no, pero ese pasaje no está en los originales, dice, ¿no? Algunos repiten argumentaciones de otros, ¿no? Y ya le están buscando errores. Por ejemplo, hay un pasaje en Crónicas y otro creo que está en Samuel que habla de que Dios hizo algo juzgando a su pueblo, y en su pasaje paralelo Satanás hizo lo mismo, ¿no? Usa a Dios, usa a Satanás. Recordemos, hermanos, que la Biblia para nosotros no tiene contradicciones, pero sí hay explicaciones al respecto, ¿ya? Hay explicaciones al respecto y bueno, a su momento podamos compartir. Y quinta teoría, la inspiración naturalista. Sostiene que la Biblia es igual que cualquier otro libro. ¿Ah? Aunque Dios haya podido otorgar a sus autores una capacidad fuera de lo común para expresar sus conceptos, después de todo, esta es una producción humana. ¿Qué dice la gente? Algunos, que esta Biblia no fue escrita por Dios, sino fueron personas que lo escribieron, humanamente escrita. Entonces, hermanos, nosotros, reitero, nos sostenemos en la primera teoría. Creemos en que Dios la inspiró de una manera oral, verbal y completa totalmente, ¿no? Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces usted va a encontrar gente que cuestiona la Biblia. No, parcialmente sí, una parte sí, otra parte no. No, todo es humanamente escrito.
hay teorías, hay más, pero estoy poniendo las más representativas para que usted sepa los cuestionamientos que tiene la Biblia. ¿Ya? ¿Está bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Pues está más o menos claro, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Vamos, por ejemplo, también a ver cómo Jesús tomó la Biblia, porque Jesús también, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, lo que digamos, pensemos que esto habla del Antiguo Testamento, reitero, no existía el Nuevo Testamento en ese momento. Pero cómo Jesús usó las Escrituras. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo mismo, de que efectivamente la Biblia estaba inspirada por Dios. Cada vez que Jesucristo cita la Escritura, y lo hizo frecuentemente, ¿saben ustedes eso, no? Usted lee los Evangelios, siempre usted encontrará a Jesús citando la Escritura, hablando del Antiguo Testamento. A ver, ¿recuerda usted qué libros utilizó Jesús cuando mencionaba algo de la Biblia? Isaías. Usó Isaías, muy bien. ¿Qué otro libro usó? Joel. ¿Joel también? Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, más conocidos son Deuteronomio, Salmos, ¿verdad? Profetas, obviamente. Jesús mismo citó pasajes del Antiguo Testamento y mucho más cuando dice estas escrituras, todas las escrituras hablan de mí. Interesante, ¿no? Tal atribución que se dio, ¿no? Pero era una verdad. Entonces, él utilizó con frecuencia la escritura, ¿ya? La tenía como una autoridad, porque justamente eso, pues, si él citaba, Jesús citaba la escritura, porque para él era importante la escritura, porque era de Dios. Inclusive a Satanás le citó la escritura, ¿no? En la tentación, porque para Jesús era realmente la palabra de Dios, era lo que Dios había decidido qué hacer. ¿Está bien? Bien, en Mateo 5:18, ¿qué dice? A ver, ¿alguien lo puede leer? Mateo 5:18. Otro busque Juan 10:35, por favor. 5:18. Sí, por favor. Dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. La J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ¿ya? Y la tilde es la parte más pequeña de una letra que puede cambiar su significado. Miren, hermano, yo tengo mi Biblia en hebreo y cuando estudié, lo poco que estudié, no tiene, por ejemplo, no tiene vocales. Usted ve la Biblia, de acuerdo a su lenguaje, no tiene vocales. ¿Y cómo se lee? Le han ido añadiendo en el tiempo algunos detallitos para que se interprete. El hebreo se lee, nosotros escribimos de izquierda a derecha. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Por eso cuando usted toma el libro en la Biblia de Hebreos, nosotros abrimos así, ¿no? Ellos salen por atrás. Y se lee así, de acá para acá. Así. Y se lee no de aquí para acá, sino de acá para acá. Al revés, ¿no? Estamos al revés nosotros. ¿Ah? Es interesante. Y hay consonantes o, como dice acá, una tilde, que son las más pequeñas. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir, hermano? ¿No? Que no hay ni algo tan pequeño en la Biblia que si usted lo quita, afecta todo lo que Dios quiere decir. Por eso somos muy celosos en no, como dice la Biblia, ni añadir ni quitar algo de la Biblia. ¿Está bien o no? Porque para Dios es tan celoso que tiene que ser todo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso tenemos que estar muy atentos a los detalles. Y algo que, bueno, caracteriza mucho a la muy amada Iglesia Bautista de la cual procedemos, es la profundidad, el querer conocer bien, hermano, los pasajes de la Biblia, cada palabra que dice, y bueno, la parte histórica es una joya, hermano, ¿ya? Entonces, si para Jesús fue importante que ninguna letra, la más pequeña, se tome como insignificante, entonces también debe ser importante para nosotros. Juan 10:35.
Este pasaje está interesante como para argumentar otro detalle. ¿Alguien lo tiene, por favor? Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos que bendijo la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Miren, hermano, este pasaje suena interesante. Lo leí, o después de tiempo no lo leo. Juan, ¿no? 10:35. Bueno, ahorita es difícil discutir por qué usa el término llamo dioses a aquellos a que vino la palabra, la escritura, pero tomemos la frase que está entre paréntesis. Y la escritura, que dice, no puede ser quebrantada. Como para aclarar un poquito, en el Antiguo Testamento, cuando ironiza en el salmista y algunos que se llaman dioses, no es que Dios estaba argumentando que existían realmente más dioses. Para Dios, Él es el único, los demás son creaciones humanas. Pues se llama vanidad. Ídolo, vanidad, o algo fugaz, algo fútil, que no tiene vida, esos son los ídolos, ¿no? Pero estaba ironizando lo que se creen autoridades, ¿ya? Ustedes se llaman Dios, ese es más o menos el contexto de eso. Por eso que dice, la escritura no puede ser quebrantada. Nuevamente afirma esta realidad. Mateo 1, 22 y 23. ¿Alguien lo lee, por favor? Mateo 1, 22 y 23. Y todo esto aconteció, a menos el 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, ¿no? Que estaba hablando ahí del nacimiento de él y todos los detalles de su nacimiento virginal de María y todos los demás detalles, ¿no? Entonces, hermanos, siempre se va a encontrar a Jesús afirmando que todo lo que se dice del Antiguo Testamento venía de Dios. ¿Está bien? Entonces Jesús mismo nos dice que la Escritura es inspirada por Dios. Esa es la idea. ¿Ah? ¿Claro, hermano? ¿Está claro? Es por esta razón que la negación de la inspiración de la palabra, hermanos, van a querer negar también, porque escúcheme eso, porque si negamos que la palabra es inspirada, entonces también negaríamos que Jesucristo es el Dios que vino a este mundo. Porque la Biblia habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y habla de su venida. Entonces decir, no, que esto no es de Dios, estaremos negando cuántas cosas de Dios. Por eso dice en Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo, la palabra. Ahora esa palabra estaba con nosotros. Y esa palabra es Dios. ¿Está bien o no? ¿Amén? Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos que iba a recibir el Espíritu Santo y que ellos iban a guiar a toda verdad. ¿Está bien? A guiar a toda verdad. Recordemos que usted y yo también tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo podemos aprender, hermanos, toda esta verdad de Dios. Muy bien. Y es más, Jesús le dio a los discípulos autoridad para que difundan esa verdad. Es por eso que esa palabra ha llegado a nosotros. Usted lo tiene ahí, a ver en Lucas 10:16. Lucas 10:16. En la misma separada hay cantidad, hermanos, de pasajes para poder revisar. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Tremendo, ¿no? ¿Qué oye? Toda la verdad de Dios. Los discípulos fueron por un otro lugar compartiendo la verdad de Dios. Y para Jesús fue tan importante, dice, si te escuchan la verdad de Dios, qué bueno. Pero si te rechazan, estás rechazando a Él y al mismo Dios. ¿Por qué para Jesús fue importante lo que mandaba a decirle a la gente? Porque son verdades de Dios, hermano. Y aquí viene justamente, la palabra es verdad.
Y estas son verdades de Dios. La gente que lo rechaza, está rechazando a Dios. Usted y yo debemos de creerlo, hermanos, ¿verdad? Debemos de creerlo, porque esta es la realidad. La palabra, hermanos, es de Dios. Es una pena, y haciendo un paréntesis sobre este tema, que muy poco valor le demos a nuestra vida la Escritura, ya que ella nos habla de Dios, ya que ella nos dice de Dios, ya que ella nos muestra, hermano, la verdad. Y es más, ¿no? La que nos confronta, la que nos corrige, la que nos tira al piso para humillar nuestra soberbia, la que nos levanta, nos permite conocer a Dios, el corazón de las personas. Cada cosa que está escrita en la Biblia tiene todas esas virtudes, toda esa verdad. Entonces, si la Biblia dice que hay cielo e infierno, es porque lo hay. Amén. Si la Biblia dice, hermano, que Cristo dio su vida por nosotros, es una realidad. Si la Biblia habla de arrepentimiento, es una realidad. Todo eso fue escrito por el Señor y Cristo lo ratificó cada uno de ellos. Muy bien. Todo escritor del Nuevo Testamento, especialmente, era consciente de que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y obviamente entendían ese principio. Hebreos capítulo 3, versículo 7. A ver, por favor. Hebreos. Alguien se equivocó, dijo Hebreos. No es Hebreos. Hebreos 3, 7. Capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, miren la primera palabrita, por lo cual, como dice el Espíritu, y recuerden que este pasaje sale de los Salmos, si no me equivoco. ¿Qué es lo que estoy tratando de que se vea? El mismo escritor está diciendo que lo que él va a decir, tomado del Antiguo Testamento, ¿quién lo dictó? A ver, la primera partecita, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Recuerden que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu son actores en toda la Escritura. No es que el Espíritu Santo apareció recién cuando estamos nosotros, siempre ha estado, es Dios. Y acá el escritor dice, por lo cual, como dice el Espíritu. Eso también se escribió en el Salmo, en el libro de los Salmos. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a la causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre eran vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué el autor del libro de Hebreos lo considera ahora? Porque nos exhorta a lo que decimos, yo no soy del Antiguo Testamento, yo no soy judío. Nos exhorta que si endurezco mi corazón, no se trata, hermano, de que pierdo mi salvación, sino que voy a alejarme de Dios y voy a sufrir las consecuencias de ese alejamiento, que es la ira del Señor. Interesante, pero usted vea el detalle aquí, el Espíritu Santo es tomado aquí como el autor de lo que ahí están escribiendo. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, a ver, 2 de Pedro, miren cómo Pedro, qué interesante esto está, pero hermoso, cómo Pedro, recuerden que Pedro al comienzo con Pablo no se veía tan bien, y cuando se convierte Pablo, lo estaban mirando mal, este será, no será. Ahora mira lo que dice Pedro, obviamente pasó muchos años allí, de Pablo. 3:15, a ver qué dice, ¿algo tiene? Léalo despacio como masticando, ¿verdad? Como saboreándolo. Y tener entendiendo que la paciencia Entendido, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén, un ratito ahí. ¿Cómo considera Pablo como autor de algo que Dios dijo?
Por eso volvemos al tema. ¿Quién inspiró la escritura? Dios. ¿A quién usó? A estos personajes. Sigue por favor el 16. Casi en todas las epístolas hablan de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Miren, reconoce Pablo las epístolas, pero las epístolas de Pablo. Y dice, y creo que hasta Pedro le rompió un poco la cabeza. Usted cuando lee Romanos se pone un poco fuerte, Efesios, la primera parte fuerte. Y hasta Pedro dice, ¿no? Algunas difíciles de entender. Pero habla de indocto. ¿Qué es un indocto? ¿Ah? Obviamente gente, pues hermano, que se cree que sabe y no sabe nada. ¿Ah? E inconstante tuerce la escritura. Usted va a encontrar gente que siempre va a querer torcer la escritura. Por eso cuestionan la Biblia, hermano, para quitarle autoridad. Yo quisiera que al terminar esta clase que estamos por acabar, usted se vaya con esa idea, que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Inspirada por Dios. Y tenemos que amarla, quererla, respetarla, obedecerla. Pero para eso, antes que usted se confunda o alguien le utilice la Biblia para beneficio, como dice allí, tuerce la escritura para beneficio, usted sepa que la Biblia tiene, hermano, toda la intención de Dios para edificar tu vida, para salvar, para construir, nunca para aprovecharse. ¿Ya? Siempre está para edificar, restaurar, lo que usted quiera. Dios te habla de su amor y todo, pero nunca para aprovecharse. Los que la tuercen siempre van a querer aprovecharse. Pablo, cuando le escribe a los corintios diciéndole, ¿no? Que qué fácil ellos ahora bien a otros que ni siquiera los aman y cómo le hacen caso en todo. Y él dice, yo que he sido como un ayo, uno que lo ha criado como un padre para ustedes. Interesante, porque siempre hay gente malintencionada, hermano, que busca torcer la escritura para su provecho. Nunca usted va a encontrar en la escritura provechos personales, siempre va a encontrar edificación, servicio, ayuda. ¿Estamos bien? Amén. Bien. Dos pasajes finales, según el Timoteo 3:16, alguien lo lee por favor. A ver, según el Timoteo 3:16. Ajá. Toda la escritura está hablando del Antiguo Testamento, ya sabemos, porque también no existía el Nuevo, pero la misma referencia que utilizamos para nosotros. Toda la escritura es inspirada o soplada por Dios y útil enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, así, ¿no? Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es soplada y inspira toda la escritura. Entonces, cuando usted tiene el Antiguo Testamento en su mano y ahora el Nuevo Testamento, decimos que es inspirada por Dios. ¿Qué hace? Me enseña. Redarguir es poner un fundamento sobre otro. Yo siempre utilizo este argumento cuando predico. Nosotros tenemos una cultura, una crianza, una manera como pensamos. Viene la palabra y se pone por encima de la manera como yo pienso. Si es incorrecto, tengo que obedecer no lo que yo pienso, no lo que me formaron, sino lo que dice la Escritura. ¿Amén? Bien. La Escritura se refiere a la Sagrada Escritura, ¿no? Tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Inspirada se refiere al aliento de Dios, ¿ya? De eso está hablando. Y finalmente, según de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice? Porque nunca, a ver, ¿alguien lo lee? Que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más claro, hermano, no puede haber, ¿verdad? Un versículo sumamente claro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, no fue que yo quise escribir.
Lo que escribieron, hablaron siendo inspirados, ¿no? Soplados, Dios dictó, sin que ellos pensaban que Dios estaba dictando, escribiendo lo suyo, ¿no? A través de la guía de su Espíritu Santo. Amén. Fueron motivados o movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Fue llevado un peso sobre ellos, guiado por el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Creo que hasta aquí terminamos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna interrogante? Le decía, por favor, miren, si vamos a dedicar en la clase a leer poco a poco para estudiar, hay bastante argumento, obviamente, que vale la pena que usted lo tenga así. Pero estoy tratando de sacar los extractos del curso para aprender lo necesario. ¿Quiere más argumentación? En las separatas. ¿Está bien? La próxima semana va a ser la misma modalidad, hermano. Muy bien. Entonces, si yo le pregunto, hermano, ¿quién escribió el libro de Jonás? Jonás. Pero, ¿quién le guió a escribir así? Fue Dios, a través de su Espíritu Santo. ¿Está bien? Dios le guió. Pero es su experiencia. Pero Dios permitió toda esa experiencia. Por algo en Corinto dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, lo que hemos llegado a este tiempo, ¿no? Para nosotros. Porque Dios siempre toma de las experiencias para también hablarnos en este tiempo. Hebreos 11, los héroes de la fe. Dios los pone allí para hablarnos también a nosotros. Y esta escritura, como dice, es inspirada por Dios y es útil. Siempre Dios va a usarla para hablar, corregir, guiar, dirigir a su pueblo. Espero que usted y yo aprendamos a amar más la Biblia, hermano. Sería lo más exquisito. Muy bien. ¿Preguntas?